En esta unidad vamos a trabajar con números racionales, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es repasar un montón de cosas que ustedes ya estudiaron el año pasado, pero este año lo que vamos a hacer es agregarle todo lo que nosotros aprendimos sobre negativos. El conjunto de los números racionales se lo llama Q. ¿Se acuerdan que nosotros este año trabajamos? El año pasado ustedes trabajaron con los naturales, que los llamamos N, y a principio de año trabajamos con los enteros, que dijimos que era el conjunto Z, que incluía los negativos, el cero y los naturales. Ahora vamos a trabajar con el conjunto Q, que es el conjunto de los números racionales, y nosotros lo resumimos en decir que son las fracciones. En realidad, los números racionales son todos los números que se pueden escribir como fracción, o sea que están incluidos los enteros y están incluidos los naturales dentro de los racionales, ¿sí? Porque yo cualquier entero menos 2 lo puedo escribir como fracción poniéndole un 1 abajo, ¿sí? O cualquier natural, el 3, lo puedo escribir con un denominador 1 y eso sería un número racional. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que los números racionales son las fracciones y las fracciones, como esta que tengo acá, a sobre b, tienen un numerador, que es el número que está arriba, y el numerador me indica la cantidad de partes tomadas. Y tengo un denominador, que es el número de abajo, y el denominador me indica la cantidad de partes iguales en la que se divide el total o el entero, ¿sí? Yo tengo un entero dividido en una cantidad de partes y tomo una cierta cantidad de partes, ¿sí? Esto ya lo saben desde chiquitos que vienen trabajando con fracciones, pero vale la pena recordarlo y sobre todo recordar sus nombres. Las fracciones podemos tener fracciones propias y fracciones impropias. Ahora vamos a ver qué significa cada uno. ¿Sí? Las fracciones propias son fracciones en donde el numerador es más chiquito o es menor que el denominador, como puede ser, por ejemplo, 3/4, que lo voy a pintar acá. 3/4 es una fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador es 3 y el denominador es 4, el numerador es más chiquitito. Y las fracciones impropias son las que el numerador es mayor que el denominador, como podría ser 7/4. Voy a pintar 7/4. 7/4 es una fracción impropia y también la puedo escribir como número mixto, ¿sí? ¿Qué era número mixto? Escribir la cantidad de enteros, en este caso un entero, y que es este que está acá arriba, que está completo, y 3/4, que es lo que tengo pintado en el otro entero, ¿sí? Un entero y 3/4 es exactamente lo mismo que decir 7/4. En general, nosotros trabajamos con la fracción impropia tal cual. No solemos trabajar con número mixto, pero ustedes tienen que acostumbrarse a que pueden pasar de número mixto a fracción y volver. Y pueden aparecer ejercicios en donde me aparezca número mixto y yo tengo que saber qué significa, ¿sí? Sigamos practicando o repasando. Vamos a repasar qué son las fracciones equivalentes. ¿Se acuerdan que yo puedo tener muchas fracciones que representan el mismo número racional? ¿Sí? Que en definitiva son lo mismo. ¿Cómo encuentro fracciones equivalentes? Puedo encontrarlas amplificando una fracción o simplificando una fracción. Amplificar una fracción es multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número, como que voy agrandando los números, pero en definitiva mantengo la misma fracción. Si yo multiplico numerador y denominador por el mismo número, la fracción que obtengo es equivalente. Por ejemplo, si yo multiplico este numerito por 3 y el denominador también por 3, obtengo una fracción equivalente. 2 por 3 es 6 y 3 por 3 es 9. 2/3 es lo mismo que tener 6/9. Si yo multiplicase este número
por 9 y el 2 también por 9, obtendría 3 por 9, 27 en el denominador y 2 por 9, 18 en el numerador. O sea que 2 tercios, 6 novenos y 18 27avos son la misma fracción. Y así puedo ir amplificando hasta el infinito, ¿sí? Puedo hacer la fracción lo grande que yo quiera. Lo que es importante es saber que cuando yo multiplico numerador y denominador por el mismo número, obtengo una fracción que vale exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con la simplificación? Sería lo contrario. En vez de multiplicar, voy a dividir. Si yo divido numerador y denominador por el mismo número, mantengo la fracción, ¿sí? Se mantiene equivalente. Entonces, por ejemplo, si yo divido por 10 en el numerador y divido por 10 en el denominador, obtengo 100 y 350 y la fracción es equivalente. Si yo divido por 5, 100 dividido 5 me da 20. Acá vamos a poner que voy a dividir por 5 y en el denominador divido por 5. 100 dividido 5 me da 20 y 350 dividido 5 me da 70, ¿sí? ¿Puedo seguir simplificando? Sí, porque todavía como los dos terminan en 0, podría volver a dividir por 10. Si yo divido por 10 y divido por 10, voy a obtener un 2 y voy a obtener un 7. ¿Puedo seguir simplificando? Y ahora ya no. ¿Por qué? Porque el 2 es primo y el 7 es primo también. No los puedo volver a dividir por el mismo número arriba y abajo. Acuérdense que tiene que ser el mismo número. Esta fracción, como no se puede simplificar más, se llama fracción irreducible, que está acá anotado. Una fracción es irreducible cuando no se puede simplificar. Ya está simplificada al máximo posible. Nosotros vamos a tratar de trabajar siempre con fracciones irreducibles y siempre que podamos tenemos que simplificar. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con muchos cálculos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, luego potencias, ¿sí? Y voy a tener que manejarme en unos cálculos combinados que son súper largos. Si yo no simplifico en el camino, me va a pasar que al final de todo me van a quedar unos números muy difíciles de manejar, muy grandes. Entonces me va a convenir simplificar mientras voy trabajando. Otra cosa que quiero que recuerden es cómo se pasa un número mixto a fracción normal, ¿sí? A fracción impropia. ¿Se acuerdan que para hacer esto, no sé si se los habían enseñado de esta forma, pero hago 5 por 4, que es el denominador, y le sumo 3. Eso es lo que va arriba. O sea que hago 5 por 4, 20, más 3, 23. Y en el denominador, obviamente que va el mismo denominador que yo ya tenía, ¿sí? Porque si yo estoy trabajando con cuartos, voy a dividir el entero en cuartos, ¿sí? Entonces voy a tener que 5 enteros y 3 cuartos es lo mismo que decir 23 cuartos. Esto lo tienen que saber hacer, tienen que poder pasar de número mixto a fracción impropia porque van a necesitar este tipo de fracción para trabajar. Sigamos. Seguimos repasando. Son todas cosas que ustedes ya saben, ¿sí? ¿Cómo se sumaban y restaban las fracciones? Bueno, tengo casos distintos. Una cosa es cuando tengo el mismo denominador. Y cuando tengo el mismo denominador, siempre es más fácil, ¿no? Si yo tengo el mismo denominador y tengo 1/4 más 5 cuartos, voy a tener 6 cuartos y esta fracción se puede simplificar porque divido arriba y abajo por 2 y me queda 3 medios. Cuando tengo el mismo denominador, directamente sumo los numeradores. Miren este caso. Si tengo menos 7 octavos más 3 octavos, el resultado claramente van a ser octavos. Y la cuenta que tengo que hacer arriba es menos 7 más 3. Menos 7 más 3
es menos 4. Y ahora puedo simplificar. Si divido por 2, arriba me va a quedar menos 2 y abajo me va a quedar 4. Si vuelvo a dividir por 2, arriba me va a quedar menos 1 y abajo me va a quedar 2. ¿Podría haber dividido directamente por 4 en esta instancia y simplificar más rápido? Sí, obviamente. Es lo que ustedes se den cuenta primero. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo 2 quintos menos 7 quintos, imagínense, acuérdense que menos menos era más, o sea que tengo que hacer 2 quintos más 7 quintos. 2 quintos más 7 quintos son 7, 8, 9 quintos. Y esta fracción es irreducible, no la puedo simplificar. ¿Qué pasa si yo tengo diferente denominador? Ahí estamos en un caso un poco más complicado. Voy a cambiar de color para que no se mezclen las cuentas. En el caso de tener diferente denominador, por ejemplo, en el caso que yo tenga 1/2 más 3/4, lo que tengo que hacer es tratar de encontrar un denominador que sea el mismo y buscar fracciones equivalentes para que las dos fracciones tengan el mismo denominador. Entonces, en este caso, entre el 2 y el 4, el múltiplo común mínimo voy a buscar es el 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. Entonces, esta fracción la voy a dejar tal cual. ¿Por qué? Porque no la necesito modificar. Y esta la voy a amplificar para que tenga denominador 4. ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Arriba por 2 y abajo por 2. O sea que me van a quedar 1 por 2, 2, 2 por 2, 4. O sea que 1/2 es lo mismo que tener 2 cuartos. 2 cuartos más 3 cuartos son 5 cuartos. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo 3 octavos menos 4 quintos. Acá tengo que buscar el múltiplo común mínimo entre 8 y 5. El múltiplo común mínimo entre 8 y 5 es la multiplicación entre 8 y 5, es 40. Entonces voy a buscar cómo llegar a que las dos fracciones tengan denominador 40. Lo que me pregunto es, 8, ¿por cuánto lo multipliqué para llegar a 40? Por 5, o sea que al 3 lo tengo que multiplicar por 5. 5 por 3 es 15. Al 5, ¿por cuánto lo multipliqué para llegar a 40? Y lo multipliqué por 8. O sea que al 4 lo tengo que multiplicar por 8. 4 por 8 da 32. Entonces, una vez que tengo esto, el denominador del resultado final va a ser 40 y tengo que hacer 15 menos 32. Si yo hago 15 menos 32, me va a dar menos 17. O sea que el resultado de esta cuenta es menos 17 40avos. Bien. Pasemos a la multiplicación, ¿sí? En la multiplicación es súper fácil, es más fácil que cualquiera de las operaciones con fracciones. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar el numerador por el numerador, el denominador por el denominador. Es lo más directo que tengo con respecto a fracciones. Por ejemplo, si tengo 2 tercios por 5 séptimos, lo que voy a hacer es multiplicar 2 por 5, que me da 10, 3 por 7, que me da 21. Es la forma más directa, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando tengo negativos, ahora que vamos a trabajar con fracciones negativas, tenemos que prestar mucha atención al signo. Miren este otro ejemplo. Menos 3 cuartos por 8 séptimos. Y tengo que hacer numerador por numerador, que es menos 24. ¿Por qué? Porque menos 3 por 8 me da menos 24. Y 4 por 7 es 28. Ahora, ¿esta fracción puede ser simplificada? Sí, puede ser simplificada. Por ejemplo, puedo simplificarla por 4, ¿sí? 6 por 4 es 24 y 4 por 7 es 28. Entonces, si simplifico, divido el numerador por 4, me va a dar menos 6. Y si divido el denominador por 4, me va a dar 7. O sea que el resultado final simplificado hasta una fracción irreducible de esta cuenta que está acá, de esta, me da menos 6 séptimos.
Una cosa que puedo hacer, que no sé si aprendieron el año pasado, solamente cuando tengo una multiplicación, y esto se lo tienen que grabar en el cerebro, solamente cuando tengo un producto, una multiplicación, una fracción multiplicada por otra fracción, nada más, puedo hacer una simplificación cruzada. ¿Qué significa una simplificación cruzada? Supónganse que tengo 32 veintiunavos multiplicado por 7 dieciseisavos. Ninguna de las dos fracciones se pueden simplificar por separado, ¿no? 32 y 21 no lo puedo simplificar y 7 y 16 no lo puedo simplificar. Pero en las multiplicaciones y solamente en las multiplicaciones puedo simplificar así y así, si es que se puede, ¿no? Puedo elegir. También podría simplificar normal si se puede, obviamente. Entonces, si yo simplifico 32 con 16, 16 dividido 16 me da 1 y 32 dividido 16 me da 2, porque 16 por 2 es 32. Y acá 7 dividido 7 me da 1 y 21 dividido 7 me da 3. O sea que acá estoy en una cuenta mucho más simple. Tengo que hacer 2 por 1, 2 y 3 por 1, 3. Ven que esto me simplifica un montón las cuentas. ¿Por qué? Porque si yo hacía 32 por 7 me iba a dar un número re grande, 21 por 16 me iba a dar un número re grande, iba a tardar un buen rato en simplificar, ¿sí? Entonces, simplificar cruzado únicamente cuando tengo una multiplicación es súper útil, ¿sí? Porque me ayuda a que las cuentas sean más fáciles. Si se dieron cuenta, en algunos de los ejemplos utilicé fracciones negativas, que acá lo anoté a propósito, porque una pregunta muy común que se hacen todos mis alumnos es ¿dónde pongo el menos en una fracción que es negativa? Normalmente, cuando yo les doy ejercicios que provienen de libros o que están tipeados en compu, el menos de la fracción aparece igualito o al ladito de la línea de fracción. Por ejemplo, esto sería menos un cuarto. ¿Qué significa esto? Que el menos está delante de toda la fracción, ¿sí? Que es una fracción negativa. Pero esto sería lo mismo que decir menos 1 sobre 4. Y también es lo mismo que decir 1 sobre menos 4. ¿Por qué? Porque que la fracción sea negativa, acuérdense que la línea de fracción significa división. Si yo divido un negativo por un positivo, me da un resultado negativo. Y si yo divido un positivo por un negativo, me da un resultado negativo también. Entonces, tener el menos adelante es lo mismo que tener el menos arriba y es lo mismo que tener el menos abajo. En general utilizamos esta forma o esta forma, ¿sí? No se suele utilizar esta, pero es verdadera, ¿sí? Es válida también. Entonces, por eso, por ejemplo, en este ejemplo que yo les puse acá, del menos 7 octavos, yo el menos lo puse arriba. ¿Por qué es más cómodo ponerlo arriba? Y porque entonces el denominador es 8 en ambos casos, si no acá yo tendría un menos 8, que sería súper raro. El denominador es 8 en ambos casos y realizo la cuenta en el numerador con el signo. Tengan mucho cuidado con los signos. ¿Por qué? Porque es algo que siempre genera errores cuando trabajo con enteros. Imagínense cuando trabajo con fracciones, ¿sí? Arrastramos un error de signo y nos arruina todo el cálculo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con los signos y prestar muchísima atención cuando copiamos, cuando pasamos al siguiente renglón del cálculo, etc. ¿Sí? Hay que ser muy cuidadoso y muy prolijo. Nos queda por ver la división. ¿Sí? En la división, lo que tengo que hacer es así dividir por sí mismo como dividimos en los números enteros. No puedo. Entonces, la división de fracciones, lo que yo voy a hacer es convertirla en una multiplicación. Lo voy a escribir en símbolos y después vamos a hacer algunos ejemplos. Si yo tengo una fracción que es a sobre b dividido una fracción que es c sobre d, ¿cómo la convierto en una multiplicación? La primera fracción la dejo igual, a sobre b. Voy a poner el signo de multiplicación. Y la segunda fracción se invierte.
¿Qué significa que se invierte la fracción? Es que se da vuelta. ¿Sí? La doy vuelta. Voy a escribir acá para que se entienda. Entonces, ¿qué significa la doy vuelta? Y que la D va a quedar arriba y la C va a quedar abajo. Entonces, tener A sobre B dividido C sobre D es exactamente lo mismo que tener A sobre B por D sobre C. Y esto yo ya lo sé resolver. Y una vez que convertí esta división en una fracción, en una multiplicación, también puedo simplificar cruzado, ¿sí? Veamos algunos ejemplos. Si yo tengo 1/3 dividido 2/5, es lo mismo que tener 1/3 por 5/2. Para resolver esto hago 1 por 5, 5, 3 por 2, 6, que es 5/6. Y ya termino ahí, no se puede simplificar, no puedo hacer nada. ¿Qué pasa si tengo un 2, por ejemplo? 2 dividido menos 7/3. Acuérdense que todos los números enteros es como si tuvieran un 1 en el denominador, que si lo quieren escribir, es correcto escribirlo. Por lo general, no lo escribimos, pero no sería incorrecto hacer esto que yo acabo de hacer acá. Entonces, el 2 lo voy a dejar ahí, le voy a poner el sobre 1 porque a mí me queda más cómodo, y voy a dar vuelta la fracción de acá. Voy a ponerle el menos arriba, ¿sí? No importa, ¿podrían ponerle el menos abajo? Sí, también. Pero en general el menos ese lo dejamos ahí donde está. Y ahora resuelvo. 2 por menos 3 me da menos 6. 7 por 1, 7. ¿Qué pasa si tengo al revés? Si tengo, por ejemplo, menos 7/4 dividido 5. Lo mismo, acá antes de dar vuelta voy a ponerle un 1 en el denominador. Entonces, cuando la primera fracción la dejo igual, menos 7/4. Y la segunda fracción la tengo que invertir. O sea que me va a quedar por 1/5. Menos 7 por 1, menos 7. 5 por 4, 20. Y no se puede simplificar porque ya es una fracción irreducible. Lo próximo que tenemos que ver es, una vez que recordamos todas las operaciones, que las tienen que recordar. Si les cuesta o si este video fue muy rápido para ustedes, les recomiendo que vuelvan a ver esta parte y vuelvan a analizar los ejemplos, porque es importante que las 4 operaciones básicas las sepan hacer muy bien con fracciones, ¿sí? Incluso hasta podrían hacerlas mentalmente. En una operación combinada voy a trabajar de la misma forma que trabajamos con los cálculos combinados con números enteros. El orden de las operaciones es el mismo, las reglas son las mismas, separar en términos hay que hacerlo, ¿sí? Entonces es todo igual, solo que ahora voy a tener los pasos intermedios con fracciones. Voy a separar en términos y me va a quedar esta cuenta y esta cuenta por separado, o sea que voy a hacer esta división, tengo que dejar el primer número igual y el segundo número darlo vuelta, o sea que me va a quedar ahí. Acá me queda una multiplicación. Perdón. El primer número lo dejo igual, lo convierto en una multiplicación y el segundo número lo doy vuelta. Esto me va a quedar 2 por 3, 6. Acá abajo acuérdense que es como si tuviera un 1. 1 por 5, 5. O sea que me queda 6/5. Y lo dejo ahí. Y ahora vamos a pasar a la segunda. Yo acá tengo 8/3 que lo tengo que dejar igual. Lo convierto en una multiplicación y me queda menos 2, no, menos 5/2. Ahora hago 8 por menos 5, me da menos 40. 3 por 2 me da 6. O sea que acá voy a poner un paréntesis. Y tengo, recién ahora suprimo paréntesis, menos 6/5 menos 40/6, esto me va a quedar más. O sea que me queda 6/5 más 40/6.
40 sextos lo puedo simplificar. Me conviene simplificar en el proceso, ¿sí? Si yo esto lo divido por 2, me queda 20 tercios y ya no puedo simplificar más, ¿sí? Pero la cuenta que voy a hacer ahora es 6 quintos más 20 tercios. Un denominador común entre 5 y 3 es 15, ¿no? Entonces, 5 por 3 me da 15, 6 por 3 me da 18. Una fracción equivalente a 6 quintos es 18 quinceavos. Y 3 por 5 me da 15 y 20 por 5 me da 100. Una fracción equivalente a 20 tercios es 100 quinceavos. Ahora hago la cuenta y me queda 100 más 18, o sea, 118 quinceavos. Y esta fracción no la puedo simplificar, ¿sí? Me queda ahí. ¿Se entienden los cálculos combinados? Hay que ser muy cuidadoso. Vieron que acá tenía el tema de los signos, la supresión de paréntesis. Hay que tener mucho cuidado y ser muy prolijo. Vamos a hacer otro ejemplo. Acá tengo dos términos, un supertérmino y otro término. Y dentro del paréntesis tengo términos también. Ojo con eso. Vamos a resolver primero lo que tengo acá entre paréntesis. Voy a dejar estos 8 quintos ahí. Y voy a dejar este menos acá. Y voy a resolver la cuenta sin el menos. Los 4 tercios los dejo. Y acá es como si tuviera un 1, ¿verdad? Y doy vuelta el 8 a 1 octavo. Ahora voy a resolver esta cuenta. 4 por 1, 4. 3 por 8, 24. Acá tengo 8 quintos. Menos 2. Y acá estaban esos 11 medios. 4 24avos se puede simplificar y me conviene simplificarlo ahora. ¿Por qué? Porque si yo hago la cuenta de 8 quintos menos 4 24 y quiero buscar un denominador común entre 5 y 24, me va a quedar un número re grande, voy a obtener un resultado súper grande y después lo tengo que multiplicar. Entonces, siempre me conviene ir simplificando lo más que pueda, ¿sí? Esto lo voy a dividir por 4, me da 1, y esto lo divido por 4 y me da 6, ¿sí? Entonces, en vez de hacer 8 quintos menos 4 24avos, voy a hacer 8 quintos menos 1 sexto. Para eso tengo que buscar un denominador común entre 5 y 6, que va a ser 30, ¿sí? Entonces, voy a poner esta cuenta, si a ustedes les parece más cómodo y más prolijo dejarlo esto lo más limpito posible y tener una sección de cálculos auxiliares, está buenísimo también. Tiene que estar cerca del cálculo, perfectamente al lado. Si esto está dispuesto así en la hoja, está buenísimo. ¿Por qué? Si ustedes hacen los cálculos auxiliares en una hoja aparte, en una hoja borrador, yo no puedo ver cómo hicieron la cuenta, ¿sí? Y entonces no puedo saber qué es lo que están haciendo. Entonces, si hacen un espacio de cálculos auxiliares, los cálculos auxiliares tienen que estar al lado del cálculo que están haciendo para que yo esté orientada, ¿sí? Para que yo pueda verlo. Entonces, esta cuenta, si quieren, 8 quintos menos 1 sexto, la pueden hacer en un cálculo auxiliar. 5 por 6, 30. 6 por 8, 48. 8 quintos es equivalente a 48 treintavos. Y 6 por 5 es 30. Y acá me queda entonces 5 treintavos. 48 menos 5 es 43, o sea que acá me queda 43 treintavos. Y eso no se puede simplificar. Yo acá tengo 11 medios por esto que me dio 43 treintavos. Y acá afuera tengo el menos 2. Recordamos que tengo términos acá, ¿sí? Entonces primero tengo que hacer 11 medios por 43 treintavos y luego tengo que restarle 2. Vamos a hacer directo la cuenta. 11 por 43, eso lo pueden hacer en la calculadora, obviamente. Les da 473 y 2 por 30 me da 60, ¿sí?
Obviamente que algunas cuentas intermedias ustedes las van a poder hacer en la calculadora. Ahora tengo que hacer esta cuenta final. El 2 lo puedo transformar en una fracción que tenga denominador 60, ¿no? Acuérdense que el 2 tiene 2 sobre 1. O sea que si yo en el denominador pongo 60, en el numerador tengo que poner 2 por 60, que es 120. Entonces la cuenta final en realidad es solamente hacer 473 menos 120, ¿verdad? 473 menos 120 me da 353,60, ¿sí? Entonces lo dejo así y la pregunta es, ¿se podrá simplificar esto? No, no lo puedo simplificar. Y entonces lo dejo ahí, ¿sí? Ahí termina el ejercicio. Veamos un último cálculo combinado para que quede súper claro cómo se hace. Acá también tengo un supertérmino y otro término, y acá adentro también tengo un término y otro término. Vamos a trabajar dentro del paréntesis. Tengo 4 tercios menos 12 por, voy a convertir esto en por y lo voy a dar vuelta, menos 3 cuartos, voy a poner paréntesis porque corresponde, y acá me queda 5 octavos y acá me queda 3 séptimos. 12 por menos 3 es menos 36 y 4 por 1 es 4. O sea que la cuenta de este término me quedó menos 36 cuartos y yo adelante tenía otro menos. Acuérdense que ustedes pueden bajar el menos y no utilizarlo para esa cuenta del término o utilizarlo y directamente poner más, ¿sí? Acá 36 cuartos, primero que nada, lo voy a simplificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque 36 cuartos en realidad es 9. ¿Por qué? Porque 4 dividido 4 me da 1 y 36 dividido 4 me da 9. 9 sobre 1 es 9. En definitiva me queda menos 9. Menos 9 va a ser más 9. O sea que la cuenta del paréntesis me queda 4 tercios más 9. Afuera me quedó 5 octavos y acá me queda 3 séptimos. Para hacer esta cuenta, el 9 lo voy a convertir en denominador 3. Para eso lo voy a multiplicar directamente por 3. 9 por 3, 27. Y acá yo tenía un 1. 1 por 3, 3. También quedan 4 tercios. Cuatro tercios más 27 tercios van a ser 31 tercios. Fíjense que acá, antes de hacer la multiplicación, podemos hacer una simplificación cruzada, de un solo lado, no importa, pero 3 con 3 lo puedo simplificar. 3 dividido 3, 1, 3 dividido 3, 1. Y entonces me queda una cuenta bastante más simple porque me va a quedar 1 por 31, que es 31, 7 por 1, que es 7. O sea que me quedan 31 séptimos más 5 octavos. 8 y 7 tienen un múltiplo común que es 7 por 8, que es 56. Entonces, el denominador que voy a elegir es 56 y voy a encontrar fracciones equivalentes para ambos. ¿Sí? 7 por 8 es 56, o sea que tengo que hacer 31 por 8, que me da 248. Y 8 por 7 es 56 y 5 por 7 es 35. Con lo cual, la cuenta final que me queda por hacer es 248 más 35, porque el denominador va a ser 56. 248 más 35 es 283. 283 56avos es la respuesta final de este cálculo combinado. Y con eso ya tuvimos varios ejemplos para poder ir empezando a calentar los motores de las fracciones de nuevo, ¿sí? Tienen que recordar todo lo que hicieron el año pasado y tienen que estar muy cancheros con las operaciones, suma, resta, multiplicación y división.
¿Por qué? Porque vamos a agregarle potenciación y radicación, vamos a tener potencias negativas, vamos a tener muchas cosas nuevas. Entonces, toda la base tiene que estar súper, súper sólida.